Buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más aquí reunidos para poder desarrollar la sexta sesión del Seminario de Caminería. Eh, en esta ocasión nos acompaña la doctora Marta Monzón Flores, quien es profesora investigadora titular C, adscrita al Centro INA Estado de México, del INA, y tiene una antigüedad ya pues de muchos años, desde 1980. Ella es arqueóloga egresada de la ENA, historiadora, perdón, y etnohistoriadora también de la ENA, y doctora en antropología social por la UNAM y ha participado en numerosos proyectos de investigación en el Estado de México, en Michoacán, en Guanajuato y en Ciudad de México. En su formación, pues bueno, ha transitado por varios temas, entre los que destaca la migración, el género, demografía, turismo, guerra, casas habitación y la muerte. Y pues bueno, se ha desarrollado también en docencia, ha publicado numerosos artículos, reseñas de libros, ha acudido a distintos cursos de actualización docente, presentado libros, guiones museográficos, ha dirigido tesis también, y así también ha sido parte del sínodo de distintos exámenes de titulación y de promoción. Es autora de 2 libros, de artículos científicos, de divulgación y de reseñas de libros, tanto en México como en el extranjero. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar un poco sobre el ramal en Acapulco. Y pues bueno, antes tantito de empezar, pues la maestra América Malván no va a poder acompañarnos el día de hoy, así que Hugo y su servidora estaremos a cargo de esa sesión para que cualquier duda pues se dirijan con nosotros. Y pues en breve les coloco en los comentarios la liga para que registren su asistencia como de costumbre. Entonces, procedo a compartir el PowerPoint. Listo, adelante. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues agradezco a quienes organizan este ciclo de conferencias haber aceptado mi trabajo. Lo he titulado Un ramal del Camino Real hacia Acapulco. Me voy a permitir leerlo para no abusar del tiempo, pero quedo atenta a sus preguntas. Iniciamos. Esta presentación toca la temática de uno de los ramales más importantes del Camino Real de Tierra Adentro. Los ramales tienen una razón de ser en virtud de diversas circunstancias, como pueden ser la entrada a una mina, a una fuente de agua, la extracción de recursos naturales, para hacer más corto el camino, para pasar por asentamientos emergentes o evitar desencuentros con grupos opositores o bélicos. Estos elementos aislados o enlazados obligan a trazar y o construir nuevos caminos o a condicionar los ya existentes de acuerdo a las características geográficas y a las necesidades mismas, sin perder de vista su conexión con la ruta principal que es el camino real de tierra adentro, el que se va construyendo de la misma manera, es decir, de acuerdo a circunstancias aleatorias, pero siguiendo muy de cerca las rutas prehispánicas. La fecha oficial en que se pone en circulación este último es 1546, cuando la minería de Zacatecas da a la economía novohispana pretextos suficientes para el traslado de individuos y minerales hacia el norte, ya en carretas, caballos o a pie. En este caso nos vamos al sur, tratando de aportar nuevos elementos de análisis a los estudios relacionados con la ruta comercial entre la Nueva España y Filipinas, con la idea de central de rastrear la huella del Camino Real de Acapulco, puesto que de ramal pasa a ser camino real por la importancia comercial que adquiere
cuando se regularizan en 1565 las rutas de ida y vuelta a las Islas de las Especierías, sobre todo el regreso llamado tornaviaje, logrado por Andrés de Urdaneta en la expedición comandada por Miguel López de Legazpi. Interesa profundizar en la ruta de tierra, que combinada con el cruce de ríos, pasa por parajes y pueblos donde se ofrece hospedaje, comida y descanso a los comerciantes, arrieros y tamemes. Es por lo anterior que conviene delimitar la ruta que sigue, los puntos primarios y secundarios que tocan, quienes lo recorren, dándole sentido al camino que debe transitarse desde la capital de la Nueva España hasta el puerto de Acapulco. Pretende la presentación dar a conocer sus orígenes desde la época prehispánica, destacar su uso y las repercusiones que tiene para este tipo de rutas el arribo de estos navíos durante el virreinato de la Nueva España, la derrama económica que dejan los transeúntes de la población, los contactos culturales inherentes, la posibilidad de trabajo temporal y su especialización, además de la motivación de movilidad que provocan los nativos hacia otros derroteros. Finaliza nuestro recorrido en la época actual. Lámina 2. Rutas prehispánicas. En este mapa, ustedes pueden apreciar la imbricada red de caminos que se usan en épocas prehispánicas, que van del norte de América hasta el sur de México, aunque tenemos datos que se prolongan hasta América Central. La traza de caminos desde la época prehispánica sirve para enlazar poblaciones e individuos, para conquistas militares, el transporte, intercambio y o comercio de mercancías variadas, el conocimiento de nuevos territorios y su posible colonización. La identificación de tradiciones culturales en los sitios arqueológicos y su cronología ha permitido delimitar áreas de influencia, con lo que es posible definir materiales autóctonos y alóctonos, datos con los que se buscan explicaciones sobre la manera en que salen o llegan los mismos, reflexionar en las relaciones y los contactos que tienen diferentes regiones que influyen y son influidas mutuamente. Para lograr lo anterior, quienes lo viven necesitan trasladarse mediante diversas vías de comunicación, ya sea por tierra o por agua, pues tenemos referencias de la manufactura de balsas y la representación de canoas en algunos documentos, como es el caso del Códice Xolotl, y estudios contemporáneos como los de Nienberger sobre rutas de navegación, los que nos permiten asegurar que transitan mares, ríos y canales y que una ruta puede combinar vías terrestres, fluviales y o marítimas. El posclásico, última etapa de la época prehispánica, llega junto con grandes oleadas migratorias, algunas iniciadas en el periodo anterior, es decir, el epiclásico, testificadas por la arqueología, consignadas en documentos pictográficos, narradas en las fuentes documentales y analizadas en trabajos contemporáneos. De estas podemos señalar el arribo a la cuenca de México de los chichimecas de Mixcoatl, Xolotl y su pareja Tomillao con sus huestes chichimecas y los mexicas, probablemente de procedencia norteña. Mientras tanto, los mixtecas se dirigen al valle de Oaxaca, los totonacas a la costa del Golfo, los putunes se mueven hacia la península de Yucatán o los mayas quichés que rondan los altos de Guatemala, por mencionar algunos casos muy documentados. Este entramado de movilidad asegura que los caminos tienen un uso constante y variado, que son planificados y con orientación definida, como lo atestiguan los saberes mayas. Asimismo, que pasan por poblados primarios y secundarios, que sirven para realizar el trueque, pernoctar y tomar alimentos, que son recorridos por comerciantes y sus tamemes, por individuos o familias de todos los estratos sociales, por migrantes, pero también por mensajeros diestros que por relevos y con gran velocidad hacen llegar las noticias a los diversos poblados. Al mismo tiempo, el dinamismo en las rutas remite a contactos culturales, transmisión de ideas, conocimientos y prácticas rituales y cotidianas compartidas. Cuando los iberos tocan tierras mesoamericanas,
son los mismos indígenas quienes los guían por caminos trazados por ellos mismos a través del ensayo-error, del conocimiento del paisaje, la observación del movimiento de los astros y de las rutas que siguen tanto las aves migratorias como los animales, que por vía aérea y terrestre se mueven en busca de alimento y agua. Está dicho en las fuentes que cuando tiene cautivo a Moctezuma, Cortés lo interroga sobre la geografía, los recursos naturales, las rutas, los pueblos conquistados, las provincias rebeldes y las tributarias. Con la información que obtiene y el acompañamiento de informantes y soldados, principalmente las caltecas y texcocanos, empieza a recorrer el territorio después de la toma de 1521 de Tenochtitlan. Los avances militares tienen, como es de esperarse, fines expansionistas de apropiación del territorio, de sus recursos naturales, del tributo y de la mano de obra. Sirve adicionalmente para fortalecer el proceso de evangelización. Las actividades productivas que empiezan a implementarse, como la minería y la ganadería, son determinantes para la apertura de nuevas rutas o para la ampliación o acondicionamiento de los antiguos itinerarios, a fin de lograr el tránsito de mineros, gambusinos, ganado, caballos y sobre todo carretas. Para satisfacer la demanda del transporte hay varios tipos de caminos, mismos que de acuerdo a la geografía forman redes y se entrelazan de manera aleatoria, entre los que podemos mencionar. Siguiente lámina, por favor. Caminos de herradura. Ven en la imagen cómo, sorteando la geografía, la carretera forma una herradura. Siguiente. Camino de tierra, siguiente lámina. Sí, camino de tierra junto al río. Incluyo esta imagen para resaltar la posibilidad de crear rutas terrestres con fluviales. Siguiente lámina. Camino empedrado. El empleo de la piedra como material de construcción es muy común, pues es un recurso que se obtiene con gran facilidad y tiene larga duración. Siguiente lámina. Caminos de piedra escalonados. La adaptación de los caminos es una constante para sortear los accidentes geográficos. Algunos caminos antiguos se han conservado y en su factura se aprecia que son construidos de piedra bola, colocadas sobre camas de arcilla, grava y cal, y o con lajas laterales. Se van acotando por tramos para evitar su inestabilidad, además de que son delimitados lateralmente con muros bajos, como se puede apreciar en algunos tramos que se conservan cercanos a San Miguel de Allende, Guanajuato, otros en las inmediaciones del Real de Asiento en Aguascalientes y varios aledaños al actual poblado de San Juan del Río en Querétaro, por mencionar algunos. Siguiente lámina. Camino Real de Acapulco. En esta imagen se puede apreciar el arribo de los navíos a la bahía de Acapulco, lo cual debe haber sido un gran espectáculo. La actividad comercial en el puerto de Acapulco es escasa antes del comercio con Asia, misma que se fortalece a través del arribo de los navíos que detonan la economía durante 250 años aproximados, entre 1565 y 1821, los que transportan las mercancías para después, y cumplida la función de mercar, distribuir los productos a varios puntos de la geografía mexicana, actividad que da a esa región de Guerrero estabilidad económica, a la vez que se propicia el contacto con otras culturas que de otra forma no hubiera sucedido de manera continuada, ya que desde entonces los indígenas locales tienen relaciones con africanos, europeos, mestizos y asiáticos. La siguiente, por favor. Bahía de Acapulco. Aquí tenemos otra imagen de la misma bahía a la llegada de los barcos que transportan personas y mercancías provenientes de las islas de las especierías. Siguiendo con el tema, el contacto étnico permanece en el tiempo, pues aún existen reductos de mexicanos en Filipinas y filipinos en México. Los primeros que llegan en los galeones de Manila después de 1567 se establecen en la costa del Pacífico y en particular en Acapulco. También hay comunidades importantes de afrodescendientes que arriban poco antes mediante los esquemas de esclavización que implementan algunos conquistadores, mismos que se adaptan a las costas mexicanas desde entonces
e interrelacionan con los que llegan periódicamente en las naos que vienen de las islas de las especierías. Ambas etnias participan activamente en el siglo XVII en varias de las actividades producto del comercio que ahí se lleva a cabo. Siguiente lámina. Esta imagen ilustra un galeón haciéndose a la mar. Los barcos, por cierto, son nombrados de varias maneras, entre los que destacan nao de la China, nao de la Seda, galeón de Manila, galeón de Acapulco o nao de Acapulco. Esta actividad alcanza proyección internacional, dado que llegan a Acapulco flotas de Filipinas, California y Panamá. Entre 1540 y 1575, el comercio con Perú se lleva a cabo desde Huatulco en Oaxaca, lo que convierte a ambos puertos en emporios de actividad comercial. Este intercambio adquiere tal importancia que se forman dos grandes ejes comerciales, el de California, Virreinato del Perú, que bordea las costas del Pacífico hasta llegar a Lima, y el que va al Viejo Mundo, que sale de las costas del Pacífico hasta llegar a Lima, y que va al Viejo Mundo, que sale de Manila y arriba a Acapulco. De ahí cruza la Nueva España por tierra hasta el puerto de Veracruz, donde se embarca principalmente a Sevilla, pero también a Sanlúcar de Barrameda o a Cádiz. El intercambio, la venta y usufructo de los productos son controlados por una élite de poderosos comerciantes que con el monopolio de las exportaciones e importaciones obtienen grandes fortunas, puesto que circulan fuertes cantidades de dinero, aunque también concurren pequeños comerciantes que logran cooptar productos de más bajo costo, pues existe una gran variedad de mercancías y de oferta y demanda. Siguiente lámina, por favor. Ruta Internacional del Comercio. En esta imagen les pido que sigan por favor con su vista porque no estoy con computadora y no puedo marcarles los puntos. En esta imagen es posible observar las rutas que surcan los mares para arribar a puertos comerciales. Vemos grosso modo cómo desde Lisboa, Sevilla o Cádiz parten los barcos para cruzar el Atlántico rumbo a La Habana y Veracruz. Otros bordean África, donde tocan los puertos del Lago, Calibari y Luanda, para después de pasar por Cabo de Buena Esperanza, llegar a Goa y de ahí a Malaca, Manila, Macao y Japón. De Lagos, Calabar y Luanda en África, cruzan a América para tocar puertos como Río de Janeiro y Salvador de Bahía, pasando por Portobelo y Cartagena de Indias. Hay una larga ruta desde Sevilla y Lisboa hacia el sur, que toca Salvador de Bahía, Río de Janeiro y Montevideo, y de ahí bajan hasta el Estrecho de Magallanes o al Cabo de Hornos para subir ya por el Pacífico a Valparaíso, Lima y Portobelo. De Lima, Cartagena, Acapulco y San Francisco salen rumbo a Manila. De ahí se dirigen a Malaca, Macao y Japón. Al regreso de Manila tocan los puertos de San Francisco, San Blas y Acapulco. Como observamos, los intentos para llegar a las islas de las especierías mueven muchas expediciones. De las más nombradas resaltan las de Cristóbal Colón desde 1492. Se logra el objetivo cuando en 1521 Fernando de Magallanes arriba al archipiélago de Filipinas. Hernán Cortés en fechas posteriores hacia 1527, Pedro de Alvarado en 1540 y Ruy López de Villalobos en 1541, enviado por el virrey Antonio de Mendoza. Estos personajes organizan expediciones marítimas, fallidas casi todas, a fin de encontrar rutas comerciales hacia las islas saliendo de las costas de la Nueva España. Luis de Velasco I, ya siendo virrey, entre 1550 y 1564, comisiona a Miguel López de Legazpi a reconocer la ruta hacia el sureste asiático. Cuando éste llega a las Islas Filipinas, las recorre y en el año de 1571 funda la ciudad de Manila, asentamiento que desde entonces es parte de la corona española, hasta que el movimiento independentista en la Nueva España fractura el orden virreinal, lo que directamente impacta en las Islas de las Especierías, específicamente en Manila. Andrés de Urdaneta, que le acompaña en el viaje,
es quien da inicio a esta ruta comercial el año de 1565 de manera permanente hasta 1821, pues logra el tornaviaje, es decir, el regreso de las islas de las especierías hacia costas de la Nueva España, hazaña que no han logrado antes otros expedicionarios. Siguiente lámina, por favor. Ruta Filipinas-Acapulco. Aquí muestro la ruta de ida a Manila y el tornaviaje que arriba a Acapulco. Esta travesía sale del punto más septentrional de la isla de Luzón entre mediados de julio y principios de agosto. Tarda de 3 a 4 meses y llega al puerto de Acapulco gracias a las corrientes que provoca el monzón de verano. El regreso a tierras filipinas se lleva a cabo entre febrero y marzo del siguiente año para aprovechar los vientos que provoca el monzón de invierno. La travesía dura aproximadamente 3 meses. Emplean los navegantes la inversión de vientos de carácter estacional en estas 2 temporadas del año. Pueden presentarse algunas complicaciones como el mal clima, el hambre, los insectos, las epidemias y los corsarios, ingleses y holandeses principalmente, aspectos que en combinación azarosa llegan a mermar el viaje, pero nunca desisten en continuar la empresa por el éxito económico que se alcanza. Siguiente lámina. Aquí podemos observar 2 imágenes de Tasco Viejo. En cuanto a la ruta por tierras guerrerenses, esta toca uno de los puntos estratégicos motivo de la colonización española, es decir, la extracción de minerales, su posterior beneficio, su traslado a la capital y de ahí al viejo mundo. Se trata de la ciudad de Tasco y sus inmediaciones, famosa por la gran cantidad de oro y plata que se obtiene en sus minas. Sus minerales son descubiertos tempranamente por los conquistadores, dado que en la cuarta carta de relación dirigida a Carlos V, fechada en 1524, hay menciones al respecto por parte de Hernán Cortés. En 1530 ya se extraen cantidades importantes de plata. Para 1552, la producción va en aumento y así de manera sostenida hasta el siglo XVIII, cuando José de la Borda descubre yacimientos que proporcionan grandes volúmenes del mineral. En 1570 se establece el Real de Minas de Tasco, que llega a ser uno de los más sobresalientes del virreinato de la Nueva España. Así, minería y comercio dan a esta ruta una importancia fundamental, pues son los 2 ejes que mueven a los ocupa españoles. Siguiente lámina, por favor. Los caminos tienen una relevancia fundamental para el transporte de mercancías. En esta imagen se ilustran el terrestre con tamemes indígenas y animales de carga y el fluvial en canoas. Los caminos tienen uso permanente, pues el transporte de los minerales es cíclico y la circulación se intensifica cuando se instaura el comercio entre Filipinas y Acapulco, ya que por tierra y río se traslada la mercancía, que al llegar a la capital de la Nueva España se distribuye a otras regiones del virreinato. Este se logra gracias al empleo de tamemes, que aunque son prohibidos por la corona cuando no se cumpla la reglamentación en cuanto a la carga y el salario, se siguen empleando a los indígenas. También se utilizan como vías de transporte las canoas, balsas, burros, mulas y caballos. Siguiente imagen. Un arriero. En este tiempo cobran vital importancia los arrieros. Este medio de transporte se vuelve una especialidad y una forma de vida para quienes lo ejercen. En primer lugar, la prohibición de los tamemes se hace más recurrente conforme avanza el virreinato, por lo que los arrieros los van sustituyendo. Además, mientras se conozcan los caminos, las estaciones del año y se cuide la alimentación de las bestias, el recorrido es más efectivo y los cargamentos que transportan mayores. Siguiente lámina, por favor. Imagen de una balsa. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente lámina, por favor. Es preciso mencionar que el trayecto del Camino Real de Acapulco a la capital de la Nueva España se cruzan los caudalosos ríos Papagayo y Balsas. En este caso,
El paso de los ríos y lagunas se consigue en balsas, manipuladas por indígenas, actividad conocida como balsear, pues toma su nombre de las balsas gracias a las cuales es posible atravesar las fuentes de agua con cierta seguridad. Son elaboradas por los indígenas y logran una especialización en su manufactura para soportar el peso que cargan. Pueden ser de bejucos o maderos atados en forma de cruz, sostenidos a flote por calabazas atadas por la parte de abajo. Sobre ellas transportan a las personas y a las mercancías. Según Gemelli Careri, viajero que en el siglo XVII hace el viaje Manila-Acapulco, Nueva España, apunta que después de que el indígena carga la balsa con la mercancía, se suben los pasajeros. Acto seguido, jala con una mano la balsa y con otra va nadando, aprovechando la corriente natural. Luego, comillas, el indio se la pone a la espalda y la lleva al punto justo. Siguiente imagen, por favor. Cuando se vislumbra el galeón en las costas mexicanas, el virrey en turno notifica a los interesados su llegada por medio de bandos, de tal suerte que se organizan expediciones encabezadas por comerciantes que van acompañados de cargadores o en su defecto van contratando en el camino. También se preparan los inspectores que controlan las cargas y cobran las alcabalas correspondientes. En Acapulco hay una contaduría con dos oficiales reales, un contador y un tesorero, encargados de cobrar y llevar la cuenta de los derechos que producen los géneros que conducen las naos de la China. Cierro comillas. Cumplido este trámite, las mercancías pueden salir del puerto a tierra firme. Concretamente, la ruta de tierra hacia Acapulco se bifurca principalmente hacia las intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, Guadalajara y Veracruz. En los trayectos existen poblados retenes, entre los que se mencionan el de Acahuizotla y otro en la entrada a la capital, que sin precisar su nombre tienen por misión inspeccionar las mercancías. Algunos barcos llevan sobrepeso, pues transportan importantes cargamentos de contrabando, en el que, para evitar la inspección, se descargan en costas nayaritas, ya sea en Bahía de Banderas o en San Blas. Se sabe que se practica lo anterior, puesto que hay datos de mercancías con valores que están muy por encima del tope que fija la legislación de ese tiempo, que sin duda alguna pasan por alto los reglamentos que suponen el control y pago de la alcabala de todos los productos que tocan tierras del virreinato. Los mercados o tianguis son un producto directo de las transacciones comerciales en ciclos semanales o mensuales, ya que ahí se distribuyen los artículos que no se venden a la llegada de las naos, los ilegales o los que compran comerciantes menores para después revender a más alto precio. Además, se organizan ferias anuales que convocan a comerciantes nacionales y extranjeros como la de Jalapa o la de Acapulco, famosas por la rica variedad de productos que ofrecen. La de Acapulco, instaurada en el siglo XVI, en 1579, se corresponde con el carnaval y concentra mercaderes provenientes de España y de varias provincias de los virreinatos de México y de Perú. Siguiente lámina, por favor. Imagen de su par en Filipinas nombrado parián. Un parián es un mercado. La palabra tiene su origen en Filipinas y cumple las mismas funciones de un mercado. En sus inicios, cuando se instala en México, ahí se concentran las mercancías provenientes del lejano oriente, gracias al comercio interoceánico. Es decir, las que transportan las naos o galeones, entre las que resaltan las porcelanas, latas, tibores, tapices, sedas, perfumes, entre otros. En la Nueva España se llegan a establecer varios parianes. Con el paso del tiempo, las mercancías se diversifican y dejan de ser puntos exclusivos de la venta de los productos extranjeros. Siguiente lámina. Enlace del Camino Real de Acapulco al Camino Real de Tierra Adentro. Todos los ramales están conectados a la ruta principal. El Camino Real Acapulco se enlaza a la capital del virreinato.
En este mapa se destacan Acapulco, Chilpancingo, Tasco, Ciudad de México como ruta para enlazarse a dicho camino. La ruta terrestre trazada desde la época prehispánica tiene un uso continuo, ya que por ahí pasan los mensajeros reales que llevan noticias o partes de guerra a Tenochtitlan y por la que los pescadores de la costa llevan el pescado fresco que el tlatoani consume el mismo día. Se dice que a principios de la colonia, Cortés manda abrir una vereda y posteriormente el virrey Luis de Velasco I, 1550-1564, otorga recursos para construir el ramal de Herradura, que se convierte finalmente en el Camino Real de Acapulco. Su enlace con el Camino Real de Tierra Adentro es fundamental por su conexión con asentamientos ganaderos y agrícolas y principalmente con los reales de mina, elementos que lo convierten en la vía principal de enlace de todo el territorio que conforma la Nueva España. Es fundamental, pues a partir de ahí es posible el traslado a cualquier punto de la geografía novohispana. Siguiente lámina, por favor. Ubicación de Guerrero en relación a la República Mexicana. Es por demás decir que como parte de las estrategias para conquistar una región, es necesario indagar las características del territorio y conocer o trazar rutas de movilidad. Hagamos un poco de historia. Las rutas resultan fundamentales para el posclásico, tanto en lo económico como en lo militar. En ese tiempo, los mercaderes juegan un doble papel al recorrer los caminos, pues además de vender sus productos y traer de regreso mercancía local, se dice que informan a Tlatoani de las distancias, las características de los poblados, sus recursos y la riqueza pobreza que ostentan, información con la cual se decide la conveniencia o inconveniencia de dominar la región y obtener tributo de la población. Muchos autores han hablado del doble papel que juegan como mercaderes espías. Decidida la intervención militar, los guerreros de la Triple Alianza, es decir, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, se trasladan a la zona elegida, para lo cual en muchas ocasiones es necesario invertir en habilitar o abrir los caminos. Siguiente lámina. Conquistas de los tlatoanis mexicas en Guerrero. En el entendido que las incursiones militares van trazando caminos, hago referencia a las que llevan a cabo los tlatoanis mexicas en la región bajo estudio. Durante el gobierno de Izcoatl, 1428-1440, sus huestes entran por la región tlahuica, conquistan Cuernavaca, uno de sus principales bastiones, y controlan parte del territorio de Guerrero hacia el río Balsas, entre los ríos Teloloapan y Cocula. Sobresale Iguala y Tepecoacuilco por su importancia como centros rectores. Sí, las tropas de Moctezuma y Huicamina, 1440-1469, siguientes Tlatoani y Mexica, dominan los pueblos de Tasco, Cuernavaca y Tepecoacuilco. Axayácatl ataca 1469-1481, ataca la zona matlatzinca del Valle de Toluca y con su triunfo logra entrar al Valle de Malinalco-Chalma con dirección a Teloloapan y hacia el río Balsas. Asimismo, envía campañas militares rumbo al sur, pasando por Cuernavaca, Tasco y Mayanala. Como parece imposible cruzar la región de los rebeldes yopes, la rodean y logran arribar al puerto de Acapulco. Siguiente lámina. Tizoc, entre 1481 y 1482, incursiona rumbo a Tlapan. Ahuizotl, 1486-1502, conquista Acapulco, Zacatula, Tlapan y Tehuantepec. Moctezuma Xocoyotzin, 1502-1520, va sobre Oaxaca, bordeando territorio guerrerense. Enfrenta revueltas de grupos locales, a pesar de lo cual somete las provincias al orden imperial, agrupando el territorio en 7 provincias, cada una con un centro rector que controla a sus dependientes y un calpisque que se responsabiliza del producto tributado a Tenochtitlan. Un trayecto usado tanto en la época prehispánica como en la virreinal, denominado Ruta Tlapaneca, enlaza el altiplano con la cañada de Guamuchtitlán, sigue por Tlapa, Tlacalistlahuaca, Totomixtlahuaca, hasta llegar a la Costa Chica. Existe otra vía
norte-sur que cruza Morelos por los valles por donde pasa el río Yautepec o río Cuautla-Chinameca e ingresa a regiones de la Sierra de Huitzuco y a la de Huautla, hacia el valle guerrerense de la Macusaco. Cruza por Atenango del Río, Copalillo y Tlalcozautitlán. Uno de los ejes prehispánicos de gran antigüedad y quizás el camino más importante transitado desde la época de la Triple Alianza, 1427-1519, es muy probable que sea el que corresponde al eje geomorfológico natural que ingresa a Guerrero vía Cuernavaca, por el paso que existe entre la Sierra de Tasco y la de Huitzuco. Continúa por el valle de Tepecuacuilco, Mezcala, Zumpango y Chilpancingo hasta llegar al Océano Pacífico. Esta ruta es la que da continuidad al Camino Real hacia Acapulco para después, ya en el siglo pasado, convertirse en la carretera que conduce al puerto, construida entre los años de 1935 y 1939 y que será modificada por la llamada Ruta del Sol entre 1988 a 1993. Siguiente lámina. Virreinato 1521-1821. Sin señalar una ruta concreta, entre 1532 y 1533, Hernán Cortés se traslada frecuentemente en caballo de la capital de la Nueva España a Cuernavaca, del que dicen las fuentes lo hace en 2 o 3 jornadas, o sea, días. Y de ahí va a Acapulco, donde tarda entre 7 y 8 jornadas. Es decir, si va de Ciudad de México a Acapulco, haría en el trayecto entre 9 y 11 días. En el siglo XVII, en 1697, Giovanni Francesco Gemelli Careri viaja desde Manila hacia Acapulco y de ahí a la capital de la Nueva España. Deja un texto donde narra su travesía por el camino de tierra, el cual pasa por 25 poblaciones. Inicia el trayecto el 18 de febrero y lo concluye el 3 de marzo, por lo que tiene una duración de 14 días. La política de reducciones promovidas por los religiosos españoles se implementa en la región de del Balsas entre 1550 hasta 1604, sin mucho éxito. Muchos asentamientos no se mueven y los que son desplazados regresan a su lugar de origen poco tiempo después. Más aún, los que se encuentran a la vera del Camino Real hacia Acapulco y los que se localizan en las inmediaciones de Tepecuacuilco. La razón por la que son respetados tiene que ver con los servicios que ofrecen sus pobladores a los mercaderes que los cruzan por el río Balsas, como es el caso de los pueblos de Guapan y Ozomatlán, así como por los servicios de arrieros y cargadores que ofrecen sus pobladores. Desde mediados del siglo XVI, los habitantes de la región hablan el náhuatl y son quienes, permítame un segundo, se fue, ay, Dios mío. Ay, Dios. Permítanme que se fue la luz un poquito. Ay, Dios. Ay, me quedé en los arrieros. Perdón, pero ya está regresando. Ya está regresando la luz. Disculpen. Ay, Dios. Ay, qué pena, pero se fue la luz. Ya está regresando otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Discúlpenme, Sí, pero la escuchamos, Se doctora. escucha. se está yendo la luz, pero ya ahorita creo que ya.
Ya estoy aquí. Aquí va. Ok, retomamos, discúlpenme, pero se fue la luz. Ok, me quedé en que desde mediados del siglo XVI los habitantes de la región hablan el náhuatl y son quienes viven los cambios que sufre la geografía cuando se ensanchan los caminos a fin de que los comerciantes de ida transiten de manera más expedita con caballos y carretas y de regreso acompañados con grandes contingentes de indígenas que contratan ya sea por tramos o por toda la ruta Acapulco-Nueva España, quienes llevan mercancías de todo tipo, ya sea en el lomo, como arrieros apoyados por animales de carga. A principios del 17 se obliga a los indios que habitan en poblados colindantes al Camino Real dar servicio gratuito a los comerciantes, quienes lo resuelven solicitando a un oficial que éste a su vez gira órdenes a las autoridades comunales a resolver en positivo dicha solicitud. Según el relato de Gemelli Careri, los topiles y mesoneros tienen por encargo atender a los viajeros a cualquier hora que lo necesiten, refiriéndose a los poblados de Mezcala y Amacuzac. Anota que en todas las casas hay habitaciones con camas limpias para descansar, así como agua, sal y leña, también comedores para tomar alimentos preparados y atención a los animales de carga, comillas, sin recompensa, pues son pagados por el municipio. Aunque se cumple esta disposición, la gran demanda de servicios hace que los nativos empiecen a negociar su trabajo y poco a poco se logra hacer de esa actividad un trabajo monetariamente retribuido. Con esto, la economía local de los pueblos involucrados se fortalece notablemente, puesto que ofrecen comida, alojamiento y servicios de balseros, arrieros y cargueros a numerosos contingentes de comerciantes que transitan por el Camino Real. Así mejoran la economía mixta con la que se sustentan las familias basada en el trabajo agrícola y en menor proporción y de manera estacional la recolección, caza y pesca, dado que los viajeros proporcionan recursos monetarios difíciles de conseguir por otros medios en los poblados. Es de resaltar que con el tiempo hay asentamientos que se convierten en espacios de confluencia comercial, particularmente por su ubicación geográfica en el cruce de caminos, y por esta razón ahí se cristalizan transacciones comerciales que enlazan la mercancía proveniente del mar con los mercaderes que vienen de tierra adentro. Estos lugares estratégicos, aunados al aumento del comercio, dan por resultado la formación de una élite de comerciantes que llega a amasar grandes fortunas y a controlar el poder político. Destacan en este sentido Tepecuahuilco y Cuernavaca como asentamientos de mayor afluencia. Les siguen en menor escala Chilpancingo, Iguala y Tasco. Con toda esta información que arriba he mencionado, a continuación muestro las rutas que he logrado establecer en el entendido que muchas de las poblaciones mencionadas en las fuentes han desaparecido y otras han cambiado su ubicación, por lo que las que he marcado son las que logré ubicar en la geografía actual. Agradezco a la maestra Sandra Liliana Ramírez Barrera la elaboración de los mapas que a continuación expongo. Siguiente lámina. Ruta 1, que es la gris, por favor síganla. Empieza en Mayanalan, Tepecuacuilco, Cuernavaca y Ciudad de México. Ruta 2, color guinda, Teloloapan, Chalma, Malinalco, Toluca, Ciudad de México. Ruta 3, que sería la amarilla, Tlalcozautitlán, Copalillo, Atenango del Río, Amacuzac, Chinameca, Yautepec, Cuernavaca, Ciudad de México. La ruta 5, que sería la verde, Tixtla, Chilapa, Citlali, Tlala, perdón, Copalillo, Temalaca, Chiautla, Miltepec, Chalco, Ciudad de México. Finalmente en este mapa, la ruta 6, que sería la roja, que inicia en Acapulco, Zumpango, Tepecuacuilco, Iguala, Tasco, Cuernavaca, Ciudad de México. Siguiente lámina.
La 4 la puse aparte porque tenemos un punto de confluencia y se abren dos caminos. Entonces, la ruta principal sería la verde, que inicia en Acapulco, Tierra Colorada, Acahuizotla, Palo Blanco, Mazatlán, Petaquillas, Chilpancingo, Zumpango, Tixtla, Apango, Ostotipan, Tecuiciapan, Guapan, Mezcala, Sabana Grande, Tepecuacuilco, y aquí confluyen las otras dos rutas, que sería la 41, que sería en rojo, Tepecuacuilco, que va por Iguala, Tecapulco, Tasco, Cuernavaca, Ciudad de México, y la 42, que sería la azul, que va de Tepecuacuilco, Tomatal, Amacuzac, Cuernavaca, Ciudad de México. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos la ruta 7, que sería la roja, que es Acapulco, Acahuizotla, Mazatlán, Petaquillas, Zumpango, Iguala, Tuxpan, Tepecuacuilco, Amacuzac, Ahuehuetzingo, Alpuyeca, Xochitepec, Cuernavaca, Ciudad de México. Y la 8, que sería la amarilla, que es un poco más recta, Acapulco, Tierra Colorada, Chilpancingo, Zumpango, Mezcala, Tepecuacuilco, Tuxpan, Iguala, Tasco, Cuernavaca, Ciudad de México. Finalmente, la siguiente lámina, rutas 9 y 10. La ruta 9, que sería la roja, en rojo, es la carretera que construyen en 1935. Inicia Acapulco, kilómetro 30, Tierra Colorada, Mazatlán, Petaquillas, Chilpancingo, Zumpango, Cañada del Sopilote, Iguala, Alpuyeca, Cuernavaca, Tlalpan, Ciudad de México. Y la ruta 10, que sería la azul y que corresponde con la autopista del Sol, sería Acapulco, Caseta Palo Blanco, Chilpancingo, Caseta Paso Morelos, Caseta Alpuyeca, Cuernavaca, Tlalpan y Ciudad de México. Siguiente lámina, por favor. Bueno, conseguí una imagen de cuando están construyendo la carretera Acapulco en 1935. Siguiente sería una fotografía de la autopista del Sol. Y siguiente lámina, por favor. Consideraciones finales. El estudio de los caminos nos proporciona infinidad de variables para analizar los usos que tienen en diferentes etapas históricas. En el caso concreto del Camino Real a Acapulco, vemos que su traza se remonta a la época prehispánica, por lo menos desde el posclásico, cuando los guerreros mexicas incursionan en terreno guerrerense. Sin embargo, podemos especular que tiene uso desde el clásico, cuando los teotihuacanos dejan huella en la región, y en el preclásico con la presencia de olmecas en esas latitudes. En la colonia existen dos razones por las que conviene su adecuación, ya que por un lado toca las inmediaciones de las minas de Tasco, donde se extraen fuertes cantidades de minerales, y por otro que su ruta toca el puerto de Acapulco, donde se desarrolla una intensa actividad comercial en torno al arribo de los barcos procedentes de las islas Filipinas. El traslado de los minerales y las mercancías a varias regiones de la Nueva España justifican por sí mismos los caminos, su seguridad y mantenimiento, ya que en ambos casos se trata de ingresos importantes para la economía del virreinato. También resulta ser una importante inyección de fuentes de trabajo y recursos monetarios para las comunidades secundarias que aprovechan su ubicación geográfica en la atención a los pasajeros, una especialización en el trabajo de manufactura de balsas, en el cruce a los viajeros por los ríos y el transporte de la mercancía por todas las rutas, principalmente por arrieros expertos, con lo que todas estas opciones de trabajo mejoran la economía de subsistencia que practican. Además,
Se enriquecen mutuamente con el contacto con otros actores de la sociedad que se gesta por este proceso minero comercial. Con estas transacciones monetarias, los nativos de la región en las diversas comunidades o pueblos que toca esta ruta sirven como enlace comercial entre el puerto y la cuenca de México, desde donde se distribuyen las mercancías en varios puertos y ciudades de corte nacional e internacional, lo que es fundamental para la formación del sistema mundial, ya que desde mediados del siglo XVI las rutas terrestres, fluviales y marítimas se enlazan con América, Europa y Asia. Hay varios factores que hacen que el camino deje de tener una única traza y en algunos tramos se deshabilite por completo. En primer lugar, cuando se cancelan los viajes Manila-Acapulco, lo cual sucede entre 1813 y 1821. Los movimientos independentistas provocan el caos social, siendo Guerrero uno de los estados que tiene una participación muy activa. En Tasco decrece la extracción de la plata. La ruta que se traza desde el posclásico con adecuaciones permanece en el virreinato en la época independiente y hasta la década de los 30 del siglo pasado, cuando se inaugura la ruta antigua a Acapulco entre 1935 y 1939, ruta que por cierto coincide en gran medida con el Camino Real. Los vehículos automotores con mayor velocidad que las carretas y los caballos o mulas no necesitan parar en todos los poblados para pernoctar o abastecerse de alimentos. A pesar de lo anterior, la ruta vuelve a tener un tránsito prolongado por la promoción turística del puerto hasta que se inaugura la carretera llamada del Sol entre 1988 y 1993 con una nueva traza, aunque inspirada en la anterior, es más rápida, pues pasa por casetas de cobro y por ende elimina el cruce con los pueblos. En ambos casos, los comerciantes locales y las ventas a orilla de camino se quedan sin la derrama económica que dejan los viajeros y por tanto sus recursos decaen notoriamente. Siguiente lámina. Después de este recorrido desde la época prehispánica hasta nuestros días por el Camino Real de Tierra Adentro, agradezco su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Gracias, doctora. Aquí quedo atenta a sus preguntas. Pues adelante quien quiera iniciar la conversación, el debate. Sí, Dolores, adelante. Bueno, Sí, te escuchamos, Dolores. Perdón. ¿Cuál fue? Perdón. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a buenas, todos. Tengo gracias. dos dudas, doctora. Sí, dígame. Felicidades por su participación en primer lugar y lógicamente a los organizadores por el buen trabajo que está muy lindo todo esto. Y va la pregunta uno. ¿Por cuál fue el impacto que tuvieron las ferias de Acapulco en la traza de los caminos durante la colonia? O durante el dominio español, llamémosle así, y por qué no fue colonia, primero fue virreinato, y ya con las reformas borbónicas ya fue colonia, ¿no? Y las dos, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se acaban las ferias comerciales de Acapulco y cuándo fue la última vez que llegó los galeones de Manila? Ok. La primera y la última vez. ¿Cuándo llegan por primera vez? ¿Y cuándo fue la última vez de la llegada del galeón de Manila a Acapulco? Ok. Gracias. Claro, con gusto respondo. Gracias por sus preguntas. El impacto de las ferias de Acapulco, bueno, son muy importantes porque el momento en que llegan los galeones se hace un intercambio comercial muy fuerte, pero
hay mercancías que no se venden en ese momento, que no se logra una transacción, y por otro lado, pues quedan todas las de contrabando. Entonces, la feria tiene como esa idea de concretar como la venta de todos los productos que no se llega a terminar, y por eso es que después se instalan los mercados, ¿no? Pero sí, el impacto además social es muy fuerte, ¿no? Porque pues ahí confluyen todas las etnias, todas las voces, ¿no? Pues ahí conviven africanos con filipinos, con nahuas, con españoles, con peruanos, que son principalmente los que sobre todo en la de Acapulco, ¿no? Donde se concentran. Y bueno, pues su impacto es social y comercial muy fuerte, ¿no? ¿Por qué se acaban las ferias? Sí, bueno, en primer lugar, el comercio baja mucho, mucho cuando dejan ¿cómo se llama? De llegar los galeones, y bueno, ya no hay tanto comercio, ya no llegan tantas mercancías. El primer galeón que logra el tornaviaje en 1565, gracias Wow. a Andrés de Urdaneta, y el último, hay una discusión ahí que es entre 1813 y 1821, el 21 porque dicen que terminada ¿cómo se llama? Pues el movimiento independentista es cuando se cancela. En realidad se cancelan por varias situaciones previas. Una de ellas es que se permite el libre comercio a Filipinas, entonces ya no tiene que pasar la mercancía por la Nueva España, sino que hay un comercio ya con el dominio de los mares, ¿no? De las travesías, ya hay un comercio directo que Filipinas puede controlar hacia diferentes partes. Entonces ya no tienen que cruzar por la Nueva España, porque los primeros lo que tienen que hacer es llegar a Acapulco y de ahí pasar por tierra, ¿no? A todas las intendencias que mencioné, pero principalmente a la capital de la Nueva España, vuelven a tomar tierra hasta Veracruz, y de ahí se distribuyen las mercancías hacia Lisboa, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. Entonces, cuando ya esto no sucede, ya no tienen que hacer todo este cruce las mercancías, pues pierde un poco de fuerza toda la zona de la Nueva España que pues sobrevivía gracias a la llegada de los galeones, ¿no? Entonces las ferias también bajan un poco, ¿no? La de Acapulco tenía aún más fuerza porque se correspondía con el carnaval, ¿no? Entonces, bueno, había ahí toda una confluencia de etnias, música, ventas, todo lo que se les ocurra, ¿no? Y bueno, te caen un poco por eso, ¿no? No sé si contesté o hay otra duda. Sí, muchas gracias, de verdad, es una información increíble, se lo agradezco mucho. Como comentario solamente, la misma situación pasó acá en Veracruz con las Sí, llamadas claro, ferias de Jalapa, sí, exacto. que lógicamente cuando se crea esta situación, y básicamente acá se dio con las reformas borbónicas, justamente por el libre comercio que genera ya ya cuando nos convirtieron en colonia, ya no en virreinato. Ujú. Entonces yo creo que fue la misma situación que se dio en Acapulco. Sí, Lo y mismo pasó con las ferias de Jalapa, ¿no? sí, Y el también punto es, es interés, perdón, no, no, dígame. no, Lo interesante, sí, adelante. lo interesante es lo que acaba de mencionar, ¿no? Es el cómo cuando se inicia en particular, al menos durante el periodo, llamemos del dominio español, fue la creación de ventas, y cómo a partir de la creación de ventas por los caminos hacia recorrer, como lo mencionó, se van creando las ventas, y a la par de las ventas, en esos espacios que solamente era la venta, se empiezan a crear poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos una ruta de ventas, tanto por Ujú. el camino real de Orizaba como el camino real de Jalapa, ¿no? Entonces yo creo que no sé si esa misma situación
te dan en Acapulco, que a partir de las ventas se crean ciertas poblaciones. Sí, lo que yo quería mostrar en este trabajo es el trasfondo histórico que tienen las rutas, ¿no? Que si de alguna manera, por supuesto, se modifican, ¿no? El paso por Tasco es fundamental, ¿no? Entonces, pues ahí hay una ruta que se mueve hacia Tasco por la extracción de minerales. En términos generales, sí van siguiendo como rutas prehispánicas, ¿no? Que seguramente sucede en Veracruz también. Y Ah, con respecto a las ferias, pues sí, sí decaen porque pues ya no llegan pero continúan, ¿no? Hasta nuestros días, son los carnavales famosos, ¿no? Y la parte social es la que no se pierde, ¿no? La parte social, que es la que continúa con los carnavales, pues no se pierde a diferencia de la época anterior en donde el comercio provoca como esta relación social, acá se continúa, pero ujú, ya no más como, como la parte social, ¿no? La parte gozosa, la parte lúdica de claro. la situación. Sí, lo que también es interesante que mostró y me encantó, el cómo se hacía primero el trabajo de los arrieros con los tamemes, con caballos, ya en el periodo, durante el dominio español, y con balsas, ¿no? En este Ujú. caso, ¿qué tanto aprovecharon, por ejemplo, durante el dominio español, los pequeños, llamémosle así, pequeños puertos naturales existentes? Por ejemplo, en el caso, hablo específicamente del Golfo de México, que eran como, pues eran puertos muy naturales, muy pequeños, pero los utilizaban también como rutas de comercio. No sé, esa misma situación pasó en Guerrero. Todos los puertos que tenemos en Guerrero, en realidad, la fundación colonial está hecha para llegar a las islas de las especierías. Tehuantepec, Huatulco, Acapulco, San Blas, Manzanillo, que sí, si bien es cierto que eran puertos, la, el hacerlos como, no importantes, sino trabajar en ellos es porque, bueno, sabemos que Cortés forma muchos astilleros, ¿no? Así Tehuantepec, es. Acapulco, y ya están fundados y están tratando de colonizarlos más con la idea de cruzar a las islas de las especierías. Como yo Sí, dije, y hay muchos datos sobre todo fallidos todos, ¿no? O sea, realmente, claro. pues Cortés invierte un montón en astilleros y pues no pasa de reconocer todo el litoral de, de la California, ¿no? Que bueno, pues sí es un dato importante, pero la idea era llegar a las islas de las especierías, ¿no? Y no lo logran, ¿no? Entonces realmente el tener estos puertos están vistos como para cruzar, ¿no? Para ir a- Ujú. hacia el oriente, ¿no? Y ahí viene también la situación, en este caso, de cómo desde la llegada de Cortés se pretendía el cruce, justamente por lo que acabé de mencionar, del Istmo de Tehuantepec. O sea, se quería hacer ahí tanto, digamos, por tierra como por aguas, y Sí. dividir, pero pues lógicamente ahí hubo varias cuestiones que es muy, muy difícil de analizar así de la manera rápida, y Sí. por eso hacer Canal de Panamá y cómo es que sale, pues, en este caso, perdiendo México, porque Tehuantepec se inicia en 1842 y se termina en 1907. Entonces, realmente cuando me puse a analizar esta situación dije, wow, ¿por qué tantos años? Y entonces me di cuenta que el problema fue el tipo de concesiones y las características de las concesiones que se dieron en aquel momento histórico, ¿no? Entonces yo creo que, y sí, realmente las primeras, por los datos que aún dispongo, empiezan la idea de unir o abrir un canal, tierra-agua, para unir los dos océanos, inicia en 1540. Ajá, Eh, entonces realmente, ah.
Sí, Es que dígame. nunca pierden, incluso Cortés dominando México Tenochtitlan, ¿no? Nunca pierden la idea de cruzar hacia las Islas de las Especierías. Tenemos el dato Así de es. Pánuco, ¿no? Desde 1519 y todo el problema con Garay. Y por otro lado, las Ajá, Puedas, es ¿no? verdad. Las Puedas también Así con es. Solís. O sea, realmente la idea es cruzar hacia las Islas de las Especierías, ¿no? Hacia Tehuantepec no lo abren porque a Pedro de Alvarado lo dirigen los texcocanos, que son aliados muy cercanos ya de los españoles, y ellos dominan toda esa región como Triple Alianza, entonces lo que hacen es enseñarle el camino y llegan a Tehuantepec por eso muy temprano, ¿no? Así es. Pero realmente la idea siempre de, por lo menos los primeros conquistadores, es cruzar a la isla de las especierías. Es la idea Así de es. la riqueza y poder que van a adquirir, ¿no? Ujú. A controlar todo el comercio y todos los recursos de las islas Filipinas, ¿no? Entonces, Sí, en realidad ese es el fondo de todo esto, ¿no? totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, Al doctora, y contrario, pues un reitero gusto. felicitaciones. Gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, pues en el chat mandan muchas felicitaciones. Araceli Esquivel manda felicitaciones. Alma Gracias. Rosa también señala que fue un excelente trabajo el que presentó. Eh, Gracias. Raquel Escames señala que una puntualización dice, en España el camino de Herradura es el camino que Ujú. es el camino que es tan estrecho que solo pueden transitar por él caballerías, pero no carros. Así es. Ok, gracias el comentario. Y sí, lo que pasa es que esos caminos, los primeros que mencionaría usted, son los que después van a adecuar para que pasen las carretas, porque en la Así es. época prehispánica lo que hacen es, los caminos son para la gente, entonces para los tamemes y los mercaderes, ¿no? Pero realmente la adecuación de los caminos es para que pasen las carretas, sobre todo. Hay menciones de guerras, por ejemplo, de conflictos bélicos, en donde sobre todo en el norte los indígenas, bueno, digamos que ganan, ¿no? O someten un poco a las huestes de los españoles porque los caballos quieren cruzar y se desbarrancan en caminos, ¿no? Que no están adecuados para caballos. Entonces, cuando se hace necesario por alguna conveniencia para ellos es cuando van adecuando los caminos, ¿no? Pero sí, gracias por el comentario, ya está anotado. Sí, Gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues agradecemos a la doctora Marta por su interesante presentación. Creo que muchas gracias. Dolores acaba de levantar otra vez la mano. Adelante. Yo, América, Sí, hola, gracias. Pues realmente el trabajo me parece increíble, es impresionante y me faltó una sola cosa nada más, de las que ya muchas dije, pero la No, está bien. importancia, la importancia porque es relevante para lo que es el trabajo que hice, porque lo vi en uno de los mapas que presentó. Eh, ¿Cuál fue el papel o la importancia que tuvo en este caso Guerrero Ujú, en el Camino Real de la Plata? O sea, lo que le ha llamado usted Camino Real de Tierra Adentro, que ujú. llegaba desde Santa Fe, hoy Estados Unidos, que bueno, era México, Sí. hasta lo que es Ciudad de México, y de ahí se iban a Veracruz o Acapulco, que normalmente era Veracruz, ¿no? Entonces Ajá, realmente dije, bueno, si era básicamente la extracción de metales, oro, plata, básicamente oro, ujú. a Sí, mi juicio, sí. yo creo que normalmente, por lo que he estado viendo con la gente de Tierra Adentro, normalmente mencionan a, a a las hoy entidades federativas que van de Ciudad de México a Santa Fe.
con algunos ramales, ¿no? Por supuesto, pero no me ha tocado ver dentro del Camino Real de Tierra del Viento, y por eso mil felicitaciones, cuál fue el papel, en este caso, y la importancia, digamos, de Guerrero dentro del Camino Real de la Plata, porque para mí fue fundamental. Ujú. Sí, con Gracias. respecto a los minerales, no, de nada, al contrario. Yo creo que el camino real de tierra adentro, como lo dije al principio, se va formando conforme a las, eh, pues a lo que van encontrando los españoles. Yo creo que es una ruta prehispánica que ellos van Ah, adecuando de acuerdo a lo que tienen que transportar, ¿no? Por claro. eso dije, la fecha oficial 1546 es cuando llegan a Zacatecas y empiezan a ver la Claro. necesidad, pues, de mover todos los materiales, gambusinos, mineros, etcétera, ¿no? Y los demás se van haciendo ramales, algunos más importantes que otros, porque tenemos reales de mina que duran 100 años. No Sí. sé, pienso por ejemplo en Mineral de Pozos en Guanajuato. Pues esos 100 Ujú. años que dura ese mineral, pues se forma un ramal importante hacia tierra adentro, pero hacia el principal. Pero a los 100 años que empieza a decaer muchísimo el mineral en ese poblado, el camino entra en desuso, no porque no lo usen los habitantes de ahí, sino la importancia comercial que tenía ese ramal Ujú. pierde la importancia de transporte del mineral. Y yo creo que esa es la historia de todos los reales de mina, de que se van encontrando, que se van adecuando y que tienen la necesidad de conectarse. Y evidentemente el camino real de tierra adentro por eso tiene esa importancia, porque va a ser como el esqueleto desde Ajá. donde se van a conectar todos, ¿no? Tenemos en Chihuahua muchos reales de mina que también, ¿no? Duran 100 años, 150 años. Entonces, obviamente las carretas, las gentes, se va adecuando el camino, ¿no? Hay varios caminos que todavía están, de los que mencioné, por ejemplo, el de San Miguel de Allende me tocó caminarlo, el de San Juan del Río, y todavía se ve su construcción. Hay otro, el de Aguascalientes, que también mencioné que tiene menos factura, digamos, ¿no? Tiene su construcción es más, más débil, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la importancia de ese real de minas, sobre todo también las cantidades, ¿no? Pues en Tasco se sacaron cantidades, pero impresionantes Así es. de plata y oro, ¿no? Entonces, claro, los caminos tienen que ser construidos y reconstruidos, mantenidos, ¿no? Como dije, adecuados, porque es muy importante que todos los minerales lleguen a la Nueva España. Ahora, pues el de Claro. Veracruz es, yo creo que el más importante, porque es de donde se saca hacia Europa todo el mineral, en ese sentido, ¿no? Ujú. No porque los otros no tengan importancia, sino porque, pues, la meta inicial fue, pues, que llegaran a España, ¿no? Y era, pues, a partir de Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, ¿no? El tiempo en el que los reales de mina logran extraer minerales, ¿no? Y eso va haciendo que los caminos sean más o menos importantes en ese sentido, ¿no? De la llegada de los minerales. Y cuando dejan de funcionar como minerales reales, pues los caminos van Claro. perdiendo fuerza, ¿no? Y bueno, Gracias, pues doctora. Y de Acapulco tiene verdad, que ser por Tasco, ¿no? Por Tasco claro. tiene que ser, ahí adquiere en relación a eso, ¿no? A mí me parece importantísimo toda la inyección de dinero que dan a los pobladores a partir del comercio, pero a partir de la minería, pues es Tasco el que va a mover esto, ¿no? Claro. Este, Y es importante lo que menciona, doctora, porque yo creo que su trabajo a mí me encantó definitivamente. Es muy gracias. bueno y creo que usted no recuerda en este momento el nombre, la verdad le mentiría, pero el doctor se llama, se apellida Borrego. Él ahorita está como coordinador general Ujú, de Camino Real de Tierra Adentro, Camino Real de la Plata,
y creo que su trabajo sería una gran aportación para la gente que se ha estado dedicando en estudios de los caminos de tierra adentro, en este caso, y podría, no sé dónde trabaje usted, pero me da la impresión, no, ¿me puede decir dónde trabaja? Por ejemplo, Claro, en el centro y en el Estado de México. bueno, no, porque yo dije, si trabaja en Guerrero, Mm. hubiera sido padrísimo que en Guerrero se establecieran en una universidad, no sé si sería la Universidad Autónoma de Guerrero, se me ocurre Sí. pensar, una delegación al interior de la universidad que forme parte de de proyectos de investigación que estén dentro de la línea de investigaciones sobre las aportaciones como la que usted amablemente y bellísimamente hizo, la verdad es una que me encantó, para formar parte de esos estudios que llegan a conformar tanto de una entidad, bueno, hoy entidad, antes provincias, etcétera, cómo completar a través de estos estudios regionales una historia de cómo fue cada, digamos, hoy entidad federativa, fueron contribuyendo de una u otra manera a lo que en determinado momento llegó a ser el camino real de tierra adentro o el llamado Camino de la Plata o Real de la Plata, ¿no? Pero no Porque te preocupes, la realmente, pues, investigación no tiene fronteras. la verdad, Sí, por eso le felicito muchísimo. Gracias, no, doctora, al muy contrario, amable un gusto. y felicidades. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, pues Nadie más te animó. Mm. creo que, pues sí, no sé si alguien más, creo que sería todo, la última participación de Dolores. Y pues bueno, Sí, muchas. pues muchas gracias a otra vez a la doctora Monzón por su participación, por su exposición. Y pues bueno, le estaremos haciendo llegar su constancia de participación y pues nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias a todos por su atención y un gusto formar parte de este seminario. Igualmente, hasta luego, que Gracias, estén doctora, bien. gracias, Hasta luego. América, y gracias a todos. Saludos. Saludos.